esta reunión. Todo lo hacemos como a Dios le agrada y que nosotros seamos realmente esos depositarios de su confianza para poder seguir adelante. Un saludo especial a todos los que se conectan o los que se van conectando. Que sea el Señor guiándonos en cada cosa que hagamos. Vamos a poner esto en las manos del Señor y les voy a invitar allí donde están que se unan a esta oración, que sea el Señor obrando de una forma poderosa. Padre del cielo, Señor, una vez más, gracias, Dios, gracias por esta oportunidad tan bonita que nos das de compartir tu palabra, Señor, a través de estos espacios virtuales, Señor. Gracias porque tú eres perfecto, tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Estamos comprometidos contigo, Señor, estamos apasionados por ti, Señor, porque somos, Señor, conscientes de todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, cómo nos has librado, cómo nos has rescatado, cómo nos has traído a lugares espaciosos. Como podemos decir como el salmista, Señor, que en espacios grandes, Señor, junto a corrientes de agua tú nos pones, Señor. Padre Celestial, somos tus hijos, te amamos, Padre, y queremos poner todo esto delante de tu presencia, Señor. Hoy te pido por cada una de las personas que está viendo esta conexión, las que se van conectando, Señor, sé tú obrando en sus corazones, Padre. Sabemos que en esfuerzos humanos no estaríamos haciendo nada, Padre, pero lo hacemos con la convicción de que tú respaldas, Señor, esta reunión, Padre Celestial, y que tú tocas los corazones que necesitas tocar a través de la palabra que se va a compartir el día de hoy, Señor. Visita los hogares, visita cada casa, Padre mío. Queremos que sea tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la que inunde nuestros hogares, aún en medio de pruebas, de circunstancias complicadas, Señor. Tú has prometido que no nos dejarás, Señor, y aún así, Señor, te alabaremos, glorificaremos y bendeciremos tu nombre, Señor. Hoy ponemos la situación que se está viviendo allí en Medio Oriente, Señor, para que seas tú, Dios de la gloria, guiando, Padre Celestial. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y que esto es una confirmación una vez más de lo que se avecina, Dios. Pero todo está en tus manos, Padre Celestial, para que seas tú sensibilizando corazones, Dios. Ponemos la tierra de Israel delante de tu presencia, pero también ponemos la tierra de los palestinos ante ti, Señor Jesús. Este grupo, Señor, insurgente, de Hamás también lo ponemos delante de tu presencia. Nosotros lo que hacemos es interceder, Padre, ante el trono de la gracia. Dios obra poderosamente. Y esta reunión, Señor, te la dejamos en tus manos, de tu Espíritu Santo, visitándonos y dándonos esa palabra. Quita todo espíritu de estupor, todo espíritu de distracción que no nos permita concentrarnos en lo que tú quieres traernos en la noche de hoy, Señor. Hoy ponemos todo delante de tu presencia, Señor. Ponemos delante de ti, Señor, nuestra amiga psicóloga Karina Quintero, Dios, quien tú has escogido para que traigas una palabra de bendición el día de hoy, Señor. Hoy la bendecimos, que sea tu sabiduría, Señor, a través de ella para que pueda compartirnos y nosotros con corazones receptivos, Señor, poder escuchar tu palabra y aplicarla, que no seamos olvidadizos, Señor, sino que esta palabra que es compartida el día de hoy, Señor, pueda ser, Señor, atesorada en nuestros corazones para ser cada día mejores, cada día más y más. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenida, amiga Karina, nuestra psicóloga aquí de cabecera. Ella nos va a compartir un tema muy especial. Los dejo en compañía de ella y bienvenidos todos. Hola, buenas noches. Gracias, Estelita. Buenas noches para todos. Es un privilegio estar aquí otra vez con ustedes. Gracias de verdad por esta invitación. Sé que lo que aquí vamos a hablar va a estar inspirado por la palabra del Señor, pero también el Señor con su gracia y con su favor derrama sobre nosotros también desde el área profesional su sabiduría para poder compartirla con ustedes. Y esa es mi misión hoy. Bueno, me alegra mucho estar aquí, como les digo, y hoy vamos a tratar un tema muy especial. Especial porque dentro del campo de la salud mental, pues está el número 1 de consultas a nivel mundial y es acerca de la depresión. Vamos a hablar acerca de este tema como a veces tan lleno de tanta información, pero a la vez tanta desinformación. Estelita, no sé si me puedes ayudar, por favor, con la presentación. Perfecto. Bueno, hasta allí me van escuchando bien, ¿cierto?
¿Está Sí. bien la conexión? Todo, gracias. Bueno, este tema le quise colocar como ese toque especial de actual pandemia, porque definitivamente después de nosotros haber tenido esa oportunidad, diría yo, de vivir una pandemia como la que vivimos con el COVID, en ese momento el Señor coloca en mi mente, en mi corazón, que íbamos a vivir una pandemia en salud mental, ¿sí? Y no quiero hablar solamente desde el aspecto negativo, sino definitivamente como la oportunidad de aprendizaje que tenemos todos, así estemos en dos escenarios diferentes. La depresión definitivamente se ha vuelto un motivo de consulta, casi que el primer motivo de consulta a nivel médico, a nivel psicológico y a nivel psiquiátrico. El propósito de esta presentación hoy es hablarles desde la parte clínica, pero también vamos a llevarlo al contexto de la palabra de Dios, como tantos personajes de la historia de nuestro Señor Jesús vivieron definitivamente esos momentos de depresión, esos momentos de desespero y de angustia que tienen que ver mucho con la depresión. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, digamos que esta diapositiva nos está mostrando que definitivamente la depresión se caracteriza por la alteración en las emociones. Básicamente, eso es lo que vemos cuando hablamos de que una persona está sufriendo de depresión. Y de verdad hay que tener mucho cuidado porque puede ser que las personas hayan normalizado decir me siento deprimida. Y cuando yo escucho algo así, yo digo, hay que tener mucho cuidado con esas palabras porque la depresión es una enfermedad que debe ser diagnosticada, es una enfermedad que tiene que cumplir con unos criterios de diagnóstico y no podemos a la ligera decir esta persona es depresiva si definitivamente no se ha hecho un diagnóstico acertado. Y quiero entrar como a explicarles brevemente lo que puede influir al momento de que una persona sea diagnosticada con este tipo de trastorno. Resulta que hay unos neurotransmisores. Los neurotransmisores son unas sustancias químicas que todos los seres humanos desarrollamos en nuestro cerebro desde el momento en que somos concebidos. Desde allí, en la medida en que se va desarrollando el feto en el organismo, pues empieza a producirse una cantidad de neurotransmisores en nuestro cerebro y aquellos neurotransmisores que están implícitos en el proceso de regular nuestros estados de ánimo son específicamente, por ejemplo, la serotonina, la acetilcolina, la dopamina, la noradrenalina. Estos 4 neurotransmisores que estamos viendo allí en pantalla son básicamente como los principales en los estados anímicos del ser humano. Y quiero explicarles esto un poquito porque cuando nosotros nos educamos respecto a qué está pasando en nuestro cuerpo, cómo ocurre, qué es lo que estoy sintiendo, le empiezo a dar como un nombre, allí empieza un proceso como terapéutico, empieza un proceso de entender, porque quita esa incertidumbre, ¿sí? De que usted sienta de alguna manera algo en su cuerpo, en sus estados de ánimo, específicamente cuando estamos hablando de un trastorno del estado de ánimo. Y si usted no sabe qué es lo que está pasando, usted dice, estoy tal vez fallándole a Dios, estoy tal vez falto de fe, tal vez he permitido cosas en mi vida, pero resulta que la depresión, además, digamos, de explicarlo desde la palabra de Dios, definitivamente tiene unos componentes en nuestro cuerpo. Dios en su palabra especifica que nosotros somos seres tripartitos también, como Él lo es. Nosotros somos un espíritu que tiene un cuerpo y que tiene un alma. O sea, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y tenemos afectaciones a lo largo de nuestra vida en estas 3 áreas. Entonces, definitivamente, tener en cuenta la parte biológica, la parte neurológica, neuropsicológica de nuestros estados de ánimo es súper importante y conocerlos. Ese es uno de los propósitos con este tema el día de hoy.
poder transmitirle a ustedes esa información lo más clara posible respecto a este tema que estamos tratando este día. Entonces, desde esa condición biológica que tenemos, resulta que nosotros elaboramos naturalmente, porque Dios lo dispuso así, Dios es nuestro creador, nuestro hacedor, y Él dispuso que en nuestro cerebro se desarrollaran, se empezaran a crecer este tipo de neurotransmisores y a lo largo del tiempo, ¿qué ha pasado? Que hemos perdido, nuestro cerebro ha perdido la capacidad de desarrollar sus propios neurotransmisores debido a todos los factores externos que tenemos en la actualidad. Específicamente en lo que tiene que ver con el estrés, en lo que tiene que ver con el uso o abuso de pantallas, no solamente en niños, sino también en adultos. Ya es inevitable que usted y yo tengamos nuestro negocio en un computador, en un celular, que podamos aún hacer esta conversación, esta comunicación por medio de estos aparatos. Entonces, desde ese punto de vista, la ciencia está explicando que el cerebro está perdiendo esa capacidad de producir esos neurotransmisores y por eso estamos llegando a trastornos en el estado de ánimo, que son muchos, pero hoy estamos solamente hablando de la depresión. Y por lo tanto, a veces es necesario que en situaciones donde se diagnostica una depresión mayor, que es una de las depresiones un poco crónicas, agudas y complicadas, y que llevan de pronto a un desenlace muy fatal como es el suicidio, definitivamente la persona tiene que ser sometida a un tratamiento que incluye fármacos para estabilizar justamente los neurotransmisores, que son los que le están faltando al cerebro, ya sea porque a nivel genético tienen la tendencia de que se va perdiendo esa producción, por ejemplo, de la serotonina. Y la serotonina es un neurotransmisor que nos da esa capacidad como de disfrutar, de estar contentos, de sentir placer por lo que hacemos, de estar animados, ¿sí? En cualquier escenario de nuestra vida. La dopamina también es algo que definitivamente nos da como esa tranquilidad, esa opción de tener una mejor voluntad, ya te doy la palabra, Jimenita, de tener una mejor voluntad, de que nuestra corteza prefrontal, por ejemplo, desarrolle la capacidad de pensar, de tomar decisiones y de tener una voluntad, ¿verdad? Entonces, esa baja producción de esos neurotransmisores está llevando a ese desarrollo de enfermedades a nivel de salud mental un poco más acelerados. Bueno, ahora sí, cuéntame, Jimé, puedes preguntarme. Hola, buenas noches. Sí, por lo menos tú hablas de serotonina y dopamina, que es lo que yo entendí. Y esas uno las puede conseguir, o sea, ¿cómo uno puede hacer que estas se activen en medio de situaciones difíciles? O cómo uno puede trabajar para que esto no se pierda, porque te entiendo que los neurotransmisores se van perdiendo. Entonces, y cómo influye nuestro estado de ánimo, quisiera saber uno cómo puede trabajar en esto. Ahora, ok, listo, sí, te entiendo. Digamos que según tu pregunta, me has llevado como a adelantarme un poquito como en la temática, porque al final, después de que entendamos un poco las causas, como la descripción de los síntomas y todo, parte de mi información va a ser contarles a ustedes cómo esos neurotransmisores se pueden seguir produciendo de manera natural, pero también los fármacos hacen cierto trabajo de lograr hacer la producción o la recaptación de estos neurotransmisores, ¿vale? Entonces yo creo que al final con la información que te va a dar, para no adelantarme, vas a poder quedar un poquito más clara. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces describiendo como tal, desde la parte clínica, lo que es el estado de depresión. Y básicamente vamos a cerrarlo muy concretamente para que les quede claro, y es que según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno mental común que se caracteriza por la presencia de tristeza permanente, pérdida de interés o placer, sobre todo
en cosas, en situaciones, en escenarios que usted compartía antes y los disfrutaba, como por ejemplo ir a la iglesia, hacer un deporte, visitar a alguien, algún hobby, se empieza de manera muy característica a perder esa capacidad por disfrutar, ¿sí? Ahí es donde le digo que viene la relación en la producción de esos neurotransmisores, ¿sí? Justamente lo que hace la serotonina es darnos esa capacidad a todo ser humano desde nuestro cerebro de poder disfrutar la actividad que hagamos. Pero si se va perdiendo o si por biología hay descendencia en las familias de sufrir de depresión, entonces va a haber la tendencia a que se pueden producir menos neurotransmisores en el cerebro. Bueno, entonces la depresión definitivamente se ve caracterizada por una dificultad para concentrarse, por una dificultad para disfrutar de lo que hacemos. Generalmente está asociada también a dolores físicos como fatiga y como dolor. Entonces, la depresión puede a veces estar incluida en muchas enfermedades físicas o al contrario, muchas enfermedades físicas, por ejemplo, como la fibromialgia, puede estar relacionado con un estado de depresión. Entonces, a veces ese diagnóstico diferencial no se hace de la manera más acertada y puede ser que la persona no está sufriendo de fibromialgia, supongamos, sino que simplemente es una persona que está sufriendo una distimia, que es una depresión un poco más permanente durante muchos años y ahorita se los voy a explicar. Entonces, para que nos quede claro, esa es la depresión, un estado bajo, ¿sí? La depresión, como su palabra lo dice, la podemos definir depre hacia abajo, sí, depresión, o sea, como una opresión que te hunde, una opresión que te baja el estado de ánimo. Ahora voy a pasar a lo que es la manía, ¿sí? Está al ladito de lo que es la depresión y es una característica de personas que pueden sufrir también de depresión. Está en el segundo circulito y la manía básicamente también es un momento como de irritabilidad, de mucha energía, de reducción de sueño que tiene una persona, como que tú la ves demasiado alegre, pero ella normalmente es una persona tendiente a ser depresiva. Entonces, la manía son momentos que puede tener esa persona en la depresión, donde se le ve, por ejemplo, que le da por arreglar la casa a medianoche, ¿sí? Porque no tenía sueño, entonces se puso a arreglar su casa toda la noche y eso es como una manía y la persona puede ser que está contenta, que está cantando, que está bailando, pero no es normal que haga eso sabiendo que es un momento donde todos descansamos y que la noche normalmente es lo que usamos para descansar. Luego dice mixto en el tercer circulito y significa que las personas pueden tener momentos de depresión, pero también momentos de manía. O sea, momentos donde su estado de ánimo está muy abajo y momentos donde su estado de ánimo está muy arriba, con mucha actividad. La hipomanía, que es el círculo número 4, definitivamente nos está hablando de una especie de manía, ¿sí? Es decir, la persona está muy activa, pero no es tan fuerte como la manía, sino que puede estar muy activa, pero pues no deja de tener, cumplir como con sus necesidades básicas de dormir, ¿sí? O de comer, sino que es un poco más manejable, pero también puede tener esos momentos. Y finalmente tenemos la distimia. La distimia es un tipo de depresión también donde la persona, usted la conoce porque su personalidad está básicamente caracterizada por ser depresiva. Entonces, una persona que normalmente durante muchos años tú no ves reírse, tú ves que definitivamente como que todo le da igual, como que no disfruta la vida, por más que sea wow, sorprendente lo que hagas, esa persona como que no, nada la mueve hacia algo distinto. Pareciera ser desagradecida frente a la vida, pero es que definitivamente no tiene picos, sino que simplemente es una persona que uno llama muy plana y pues obviamente mantiene en su generalidad en estado de tristeza. Cabe destacar que definitivamente la distimia es un trastorno crónico, ¿no? Y que las personas pueden experimentar depresión mayor cuando están con distimia.
¿Hasta allí vamos bien? Esta explicación de estos trastornos del estado de ánimo. Sí, señora. Vale, listo. Bueno, pasemos por aquí. Les voy a hablar un poquito. Vamos a la siguiente. Gracias. Un poquito como de las estadísticas, de lo que se habla actualmente. Se dice que, según la OMS, y la verdad los estudios no están actualizados, para el 2021 se decía que más o menos 2.000 personas en nuestro país, ¿sí? Estoy hablando de Colombia en este caso. No, perdón, no, la cifra es diferente. 2.000 personas al año en el mundo tienden a llegar al suicidio a partir de la depresión y que el 5% de la población mundial definitivamente están sufriendo, padeciendo de la depresión ya diagnosticada. Y esos son, digamos, los casos que se conocen, que yo creo que la verdad pueden ser muchos, mucho más altos. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar un poquito de estos trastornos del estado de ánimo. Por ejemplo, se ha vuelto, como les decía al principio, un lenguaje un poco coloquial, hablar de me siento deprimida, hoy amanecí con la depre, estoy mal, ¿sí? Y las personas hablan de eso como si de verdad fuera algo real y realmente no son diagnosticadas con una depresión porque es una enfermedad como tal. Hay momentos o hay estados depresivos, pero que no son depresión. Hay momentos de tristeza que pueden estar asociados a algún detonante específico, como una pérdida, un duelo, alguna situación que estás viviendo crucial o cumbre en tu vida. Pero normalmente las personas que son diagnosticadas con depresión no saben por qué están así, no tienen un motivo, tal vez pueden tener todas las áreas de su vida aparentemente satisfechas, pero se sienten vacías, ¿sí? Muchas personas también creen en este momento, con tanta información y redes sociales que tenemos, se creen expertas en el manejo de la depresión y la verdad, esto hay que estudiarlo, esto es ciencia, esto definitivamente hay que pasar muchos años, experimentar, ver pacientes para poder llegar al punto de hablar de la depresión como un estado, como un trastorno del estado de ánimo. A veces también los diagnósticos se hacen de forma poco rigurosa. Entonces, simplemente con que el paciente llegue y dice, me siento muy triste, no quiero comer, no he podido dormir durante las 2 últimas semanas, ya estás depresivo. No es cierto. Hay que cumplir con los criterios que yo les voy a mostrar a ustedes ahorita, desde la parte clínica. Nosotros como psicólogos nos regimos, por lo menos aquí en Colombia, nos regimos con el CIE-10, CIE-11 o el DCM-5, que nos ayuda a identificar los criterios con los cuales debemos de diagnosticar a una persona con este tipo de trastorno. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Esta es, episodio depresivo mayor. Ok. El episodio depresivo mayor es definitivamente, estamos hablando de depresión allí. Dame un segundito, por favor. El episodio depresivo mayor tiene como 5 características para diagnosticarse, ¿sí? Y hay que tener en cuenta estas características. Es decir, que los síntomas que ustedes van a ver ahora, 5 o más síntomas, hayan ocurrido como mínimo 2 semanas, ¿sí? Como mínimo, o sea, no se puede decir que si usted tiene una semana de sentirse así, casi que hace 2 semanas, podemos decir que es una depresión. Ve que los síntomas no cumplen criterios de episodio mixto, es decir, que, por ejemplo, estamos hablando de depresión y de ansiedad, ¿sí? Entonces, allí una persona no puede ser diagnosticada con episodio depresivo mayor, o tiene depresión, o tiene ansiedad, o es mixto. Sé
que los síntomas definitivamente generan deterioro en todas las áreas. Es decir, cuando una persona sufre depresión, empieza a deteriorarse en su trabajo, en su vida social, en su vida familiar, en sus relaciones interpersonales, intrapersonales. D, que los síntomas no son generados por una sustancia. También puede pasar que hay personas que bajo el consumo de algún tipo de sustancia psicoactiva entra en un episodio depresivo. Y E, que los síntomas definitivamente no son causados por un duelo. Es decir, que si hay un duelo específico y lleva unas semanitas y desde allí empezó el proceso de depresión, no se puede decir que ya hay un episodio de depresión mayor. ¿Vale? Eso es un poco clínico y de pronto va a llevar un tiempo como gestionar toda esta información, pero quería que ustedes lo supieran. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí está episodio depresivo mayor. No sé si se puede ampliar un poquito, Estelita. Yo sé que la letra está un poco chiquitica. Eso sí. Así lo que ustedes ven en rojo, digamos que es la afectación que hay en los episodios depresivos mayor. Ok, allí está la tristeza, por ejemplo, esa también me sirve. La tristeza es que definitivamente hace parte de todo el día de una persona con depresión. La disminución en el interés por casi todas las actividades, es decir, no se quiere levantar ni de la cama, ni bañarse. La pérdida de peso sin hacer ningún tipo de dieta ni de régimen de bajar peso. El insomnio ocurre también, o el hipersomnio, es decir, que tiene o demasiado sueño durante todo el día o no le da sueño para nada. O sea, su ciclo circadiano se altera completamente. La agitación o el lentecimiento motor, es decir, físicamente, motrizmente, la persona empieza a perder fuerza y no quiere mover su cuerpo, le cuesta dificultad. La 6 es la fatiga o pérdida de energía casi todo el día, que está asociada a lo que es el enlentecimiento motor. Pierde su vitalidad. Y los sentimientos de inutilidad, es decir, empieza a pensar, bueno, aquí ya hay 9, empieza a pensar, no sirvo para nada porque estoy aquí, y eso es lo tenaz en la depresión, pues que la persona empiece a albergar ese tipo de pensamientos negativos y que se vuelvan constantes, permanentes. Allí es donde puede venir una ideación suicida. La disminución también en la capacidad de pensar o de concentrarse. Definitivamente la atención se ve afectada, los procesos de atención se ven afectados. Todos los dispositivos básicos de aprendizaje, como son concentración, atención, memoria, ¿sí? Y se empieza a confundir como que, bueno, me está dando Alzheimer, ¿qué es lo que tengo? Pero resulta que es característico de un tipo de depresión. Y finalmente, ideaciones suicidas, que es pensar, me quiero morir, quiero acabar con esto, tengo un plan para acabar con mi vida, ¿sí? Esa es una de las características para poder diagnosticar este tipo de depresión. ¿Hasta allí tiene alguna pregunta? No, vale. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Aquí les puse una imagen, obsérvenla. Es una imagen que representa unos animales. Bueno, creo que el que está en la mitad es un tipo de venado. ¿Venado será? Si estoy equivocada, por favor, yo con los animales no soy muy buena identificándolos, ¿me ayudan? Es un venado. Sí, gracias. Y unos leopardos, ¿será? Sí. Ok, Sí. gracias. Entonces, ¿qué podemos observar en esa imagen? A ver, ¿quién me quiere compartir de pronto lo que está mirando? Que se lo quieren comer. Se lo quieren comer. ¿Y cuál es la postura del venado? Tranquilidad. Resignación. Ajá. Ok, miren qué bueno, porque aparentemente es tranquilidad, pero no me imagino ese venadito allí, todo lo que está sufriendo, porque está en una desesperanza prendida. Es decir, él está ya como que ya
aquí me comieron, ¿yo para qué me muevo? ¿Para qué hago algo más? Y al parecer hay como 3 leopardos a su alrededor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La desesperanza aprendida es una de las características que vemos en el comportamiento de personas con depresión, ¿sí? Cuando están en un estado tal de indefensión que la ha aprendido durante muchos años y la persona se resigna a sufrir, como quien dice, esto me tocó, esto definitivamente yo no pude, me pudo a mí, y ahí es donde se corre el riesgo de que la persona pierda esas ganas de vivir. Y también hay una percepción de sobrecarga, es decir, hay pensamientos irracionales donde se considera que amigos y familiares estarían mejor si la persona no estuviera, porque les genera estrés, cansancio, sufrimiento. Es decir, como quien dice, yo aquí ya estoy, yo estorbo, yo soy una carga, yo para qué estoy aquí si no estoy produciendo, no estoy haciendo nada por mi familia, los estoy haciendo sufrir. Y esa es otra de las características del pensamiento de la depresión, una percepción de que hay una sobrecarga y pues que yéndose del mundo esa persona pues va a aliviar esa carga. Pero obviamente este tipo de pensamientos son pensamientos engañosos, son pensamientos que ahorita vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios, no vienen de parte de Dios. ¿Sí? Están siendo detonados por el enemigo y obviamente estas personas lo están creyendo. Listo, pasemos a la siguiente, por favor. Ok, dejémosla allí. Dejémosla si podemos ocultar en este momento esas diapositivas, porque esas me gustaría acomodárselas más bien al final, que tiene que ver como con el tipo de atención que podemos hacer. Gracias. Bueno, hasta aquí, ¿cómo les va con el tema? ¿Tienen alguna pregunta acerca de lo que hemos visto hasta el momento? ¿No? Bueno. Vamos a ver definitivamente la palabra de Dios, cómo nos ayuda a entender que humanamente podemos pasar por estos estados de depresión. Estelita, no sé si me puedes ayudar con el video que te envié, si lo podemos compartir. Es muy cortico. Ya, dame un segundito, ya estoy tratando de compartirlo. Ok. Busca ayuda. Porque no Ya estás se está sola. terminando. ¿Ahí se está terminando? Sí, señora. Yo creo que quiero el pelo. No estás sola. Déjalo si quieres que siga y ahorita podríamos volverlo a empezar. Listo, lo voy a dejar en silencio mientras tanto. Voy a dejarlo de compartir mientras logro entonces entrar en donde es. Vale, tranquila. Si quieres acomódalo mientras yo voy aquí hablándoles otra cosita. Y juntas vamos a salir de esto. Ten fe. Otra vez vinieron pensamientos a mi mente para quitarme la vida. Bueno, ahí se está escuchando. Ya. Ok. Bueno, quiero hablarles un poquito como para que se hagan un poco más el contexto de las emociones y de lo que viene en los estados depresivos, y es que generalmente las personas que tienen depresión, si están con la pareja, empiezan a tener dificultades en sus relaciones con la pareja, empiezan a tener dificultades en la comunicación porque generalmente van a tender a aislarse,
a ocultarse, de pronto a no causar dolor, o también entran en el proceso como de victimismo. Pueden ser personas también que pueden llevar muchísimos años, 20 años, ¿sí? Sufriendo de una depresión, pero nunca ha sido diagnosticada. Normalmente las personas también con depresión no se sienten felices, ¿sí? Sienten que nada les satisface, y lo más complicado, ahorita le doy la palabra a alguien que la alzó por allí, lo más complicado es cuando se pierde esas ganas de comer y esas ganas de dormir, porque son dos necesidades básicas, son funciones vitales de todo ser humano, y eso termina afectando mucho más el estado de ánimo. Se pierde también una visión de la vida, ¿sí? De a dónde, cómo va a ser mi futuro, o normalmente ese futuro está tan perdido que también se piensa que es completamente oscuro, que es completamente desastroso un futuro para esa persona. Y se empiezan a desarrollar muchos tipos de enfermedades a nivel autoinmune. Ya lo tengo. Ok, muchas gracias. Ahorita después del video le doy la palabra para que no nos vamos aquí a de pronto a complicar un poquito a la persona que alzó la mano. Veamos. Busca ayuda, porque no estás sola. No estás sola. Y juntas vamos a salir de esto. Ten fe. Otra vez vinieron pensamientos a mi mente para quitarme la vida. Y quiero que sepan que no se siente bien decirle al mundo entero que tienen una lucha tan fuerte contra aspectos mentales, emocionales y espirituales tan fuertes. ¿Por qué compartir esto si todavía no lo he vencido? No tengo un método de los 2, 3, 4, 5 pasos de cómo salir de la depresión, pero la Biblia habla acerca de sacrificar alabanza, y la alabanza es brindar honor. Y esta es mi expresión y mi sacrificio para que otros, a través de este periodo de vulnerabilidad que tengo en mi vida, puedan entender que no hay que rendirse y que la última palabra la tiene Dios. Si estás atravesando depresión, hay esperanza. Bueno, muchas gracias. Aquí pasamos a una segunda parte de lo que es este tema. Obligatoriamente tenía que hablarles un poco de la parte clínica. Alguien por allí dice que sería bonito que habláramos de la palabra de Dios, y claro, este es el inicio de esa parte donde vamos a hablar de cómo Dios se da cuenta que definitivamente nos hizo con unas emociones, y que esas emociones también tienden a enfermarse, sobre todo cuando nos alejamos de Él. Y con este video quería hacer un poco de conciencia respecto a que nosotros, los que somos creyentes de la palabra de Dios, los que profesamos la fe en Cristo, los que tratamos de vivir bajo su cobertura y su voluntad, podemos estar también muy vulnerables frente a este tipo de situaciones o de enfermedades a nivel de nuestra salud mental, porque somos seres humanos que vivimos en este cuerpo, y que mientras vivamos en este cuerpo aquí en la tierra, este cuerpo se va desgastando y vamos a tener ciertos padecimientos. Entonces, asimismo, vemos cómo esta salmista tan famosa, que es Christine de Clario, ella expresa en ese video ese dolor, esa angustia que se siente en la depresión, y que solamente el que lo vive puede describirlo. Y a veces hasta esa misma persona le queda súper complicado expresar lo que siente. Por eso Dios de alguna manera usa nuestras profesiones en salud mental y en la medicina para ayudar a estas personas a poder encontrar una salida frente a esta situación. Y a veces en la vida con Dios, cuando hay una situación, una persona está viendo un episodio de estos o de ansiedad, se le puede juzgar equivocadamente, se le puede señalar y decir, te falta fe, ¿sí?
¿Qué puerta abriste para que estés enferma? ¿Qué situación te está pasando para que llegaras a este punto? Y realmente nosotros no estamos para eso, sino para ayudar a este tipo de personas, ¿sí? Y saber que en algún momento cualquiera de nosotros puede pasar por un momento de estos. Entonces viene aquí la palabra de Dios definitivamente a rescatarnos. Y vamos a ver cómo muchas personas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento sufrieron de este tipo de padecimientos. Por ejemplo, hay unos casos que encontramos en la Biblia, que es el rey David, por ejemplo, en el Salmo 42. El rey David en el Salmo 42 expresa un momento de su vida donde podemos interpretar que definitivamente estaba pasando por un momento de mucha tristeza, de mucho dolor y de mucha angustia. En uno de sus de los versículos, él dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. Dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Este Salmo 42 lo podemos leer todo completo del versículo 1 al versículo 11, donde el Señor nos habla de cómo el rey David tuvo ese momento de desesperanza, de angustia. Leámoslo con mucha sabiduría, pidiéndole al Espíritu Santo mucho discernimiento, y nos vamos a dar cuenta de cómo él estaba pasando ese momento de depresión. Salomón, que era el más rico, el más inteligente, también habla en Eclesiastés 2:17 y dice: aborrecí la vida. En Eclesiastés 2:17. Jeremías también estuvo en un tiempo de aislamiento, donde habla acerca de querer irse al desierto, mejor a vivir. Jeremías 9:2. Moisés vivió en el desespero. ¿Se acuerdan que a Moisés le hacían fila todo el pueblo de Israel para llevarle todas sus cargas, sus preocupaciones, sus angustias? Y él decía: ¿cómo voy a llevar sus cargas? Estaba en un momento de angustia y de desesperación. Miqueas, también en el libro de Miqueas 7, del 5 al 7, Miqueas 7, versículos del 5 al 7, habla de que no debemos confiar en nadie, y ni siquiera la persona que está a nuestro lado durmiendo. Él expresa en esos versículos, pero de una manera decepcionada. Elías estuvo debajo del enebro, ¿no? En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y Elías expresa en voz alta: Señor, o sea, mátame, ya yo no puedo con este dolor, yo ya no puedo con esta angustia. Primera de Reyes 19:4. Y si nos pusiéramos a leer mucho más la Biblia, podemos sacar muchos otros ejemplos de cómo estas personas que eran siervos del Señor, elegidos del Señor, escogidos del Señor, vivieron estas emociones, tuvieron este tipo de angustias, este tipo de padecimientos. Asimismo, el Señor nos muestra que todos podemos vivirlo en algún momento, pero cuando estamos alejados de Dios, definitivamente se vuelve una enfermedad casi que imposible de curar. Porque yo siempre he creído que Dios ha colocado en nosotros esa necesidad de conectarnos con Él. Ese vasito que yo lo represento como un vasito lleno de agua o vacío, donde lo vamos llenando y dependiendo de lo que lo llenemos,
eso es lo que se va a derramar de nosotros, porque Él también habla en su palabra de que nosotros somos fuentes de agua viva y que de nosotros se debe derramar vida, ¿sí? Esperanza, debemos de ser luz en medio de la oscuridad. Pero cuando una persona con depresión simplemente agota todo ese vasito, no está en una relación con Dios, se aleja de Dios o culpa a Dios por sus padecimientos, entonces le va a ser muchísimo más difícil volver al propósito de Dios, volver a sentir alegría, gratitud por todo lo que Dios nos ha dado. Allí es donde vemos que definitivamente la depresión viene a acabar con los planes de Dios para nuestra vida, con esos planes de bendición, con esos planes de triunfo, de victoria que Dios dice en su palabra que tiene para nosotros. Y es muy importante identificar que la depresión puede venir por simplemente un pensamiento, ¿sí? Es decir, hay una situación en la vida que puede ser un duelo, que puede ser una tristeza muy profunda, que puede ser un tipo de abuso, que puede ser un tipo de rechazo. Y ese problema se empieza a albergar en la mente como un pensamiento. Y cuando le damos tiempo y cabida a ese pensamiento, que son los pensamientos que le llamamos los pensamientos en bucle, y vienen y vienen y van y tú los repiensas, pues ese pensamiento termina convirtiéndose en una emoción. Y generalmente si el pensamiento es negativo, la emoción va a ser una emoción de tristeza. Y esa emoción, si tú la permites, va a volverse ya un rasgo de personalidad. Se vuelve una conducta. Entonces me comporto como una persona triste, amargada, víctima, dolida, porque todo empezó por un pensamiento. De hecho, la intervención, lo que yo puedo experimentar como psicóloga, pero como psicóloga que conozco también la palabra de Dios, la intervención, según la ciencia, dicen que la terapia más efectiva es la terapia cognitivo-conductual, que es la terapia que permite abarcar pensamiento, emoción y conducta. Pero yo con mi experiencia he podido comparar ese tipo de terapia con la palabra de Dios en Romanos 12:2, que nos habla acerca de la renovación de la mente. Vamos un momentico aquí a Romanos 12:2 para entender lo que les estoy hablando. El Señor dice allí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para mí, este pasaje bíblico hizo un cambio, una transformación en mi intervención psicológica, porque logré entender que definitivamente Dios habla de conducta, Dios habla de nuestros pensamientos, Dios habla de lo importante de renovar nuestra mente. ¿Qué pasa en la vida con Cristo? Cuando nosotros conocemos de Cristo y empezamos a leer la palabra de Dios y empezamos a estar en escenarios donde recibimos palabra, alabanza, donde tú te reúnes en grupos como estos que se habla la palabra de Dios, se comparte de lo que Dios tiene como voluntad para tu vida, los pensamientos viejos que teníamos empiezan a ser renovados, empiezan a ser cambiados, empiezan a ser transformados. Y poco a poco y paso a paso, la manera de pensar cambia, por lo tanto, la manera de sentir cambia y la manera de comportarnos. Y a veces es chistoso escuchar que muchas personas dicen, te lavaron el cerebro, te hicieron un lavado cerebral. Y yo digo, sí, realmente la palabra de Dios te limpia, la palabra de Dios te renueva, la palabra de Dios te transforma y ya no puedes pensar, ni sentir, ni actuar como lo hacíamos en el pasado. Aunque esa es la lucha entre el espíritu y la carne. La carne siempre va a querer seguir esos preceptos del mundo, pero el espíritu está allí para rescatarnos y ayudar. El Espíritu Santo ayuda a nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que podamos pasar cualquier situación. De hecho, la palabra del Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temas, porque yo he vencido al mundo.
O sea, el Señor nos dice en su palabra de que de ninguna manera nosotros vamos a vivir aquí en el paraíso. No estamos en el paraíso, vamos a tener aflicciones. Pero es diferente tú vivir una aflicción o una enfermedad de cualquier tipo, diferente vivirla solo a vivirla con Cristo. Porque cuando tú tienes a Cristo, tú tienes definitivamente el rescate, tú tienes la seguridad, tú tienes la confianza de que el Señor renueva tus pensamientos. Y yo he podido comprobar eso en mis pacientes. Cuando yo he visto procesos muy complejos de depresión o de ansiedad, y uno dice, Dios mío, ¿esto cómo? Si sobrepasa la literatura, sobrepasa la ciencia, sobrepasa lo que hemos aprendido en teoría, y esta persona permite o es creyente y permite que la palabra, permite que a través de la administración, de la oración, llevar estos pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, estas personas tienen una evolución mucho más rápida, mucho más positiva que aquella persona que simplemente dice, medíqueme, yo lo único que necesito es esto. Ojo, yo no estoy en contra de la medicación, ¿por qué? Porque hay momentos como cuando usted va al médico porque tiene un dolor estomacal, una gastroenteritis, una enfermedad diferente y usted necesita una medicación por un tiempo corto. En esos casos, también a nivel de salud mental, cuando les explicaba lo de los neurotransmisores, se necesita por un tiempecito, si se identifican los exámenes médicos que usted tiene baja producción de serotonina. Entonces el medicamento que contiene la serotonina entra a generar lo que su cerebro ya no está produciendo, tal vez por la edad, también por los factores biológicos o por los factores externos. Y ahí empieza a compensar y la persona empieza a tener una estabilidad, pero no se resuelve la depresión, no se resuelve la ansiedad, porque lo que Dios quiere hacer a través de esa depresión o de esa ansiedad es renovar tu pensamiento, es cambiar estilos de vida, es cambiar maneras de pensar, formas de comportarnos. Entonces, cuando hacemos una psicoterapia y cuando además de eso, lo primero, buscamos de Dios, buscamos su palabra, nos congregamos, ponemos alabanza, nos obligamos a nuestro cuerpo a una alabanza con alegría, a agradecer cada día, el cerebro empieza a producir la serotonina y la dopamina que necesita para regular ese estado de ánimo. ¿Vamos hasta allí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ok? Bueno, y aquí vamos ya dándole como un cierre a este tema y aquí ya va la parte en la que al principio Jimena Cardoso preguntaba y era, ¿qué podemos hacer? O sea, como quien dice, bueno, ¿qué podemos hacer para producir esos neurotransmisores y no caer en esos estados de depresión? O si ya los hay, pues, ¿cómo salir de ellos? Y es muy importante tener en cuenta unos pasos. Número 1, hay que identificar. Hay que aprender a identificar y por eso este proceso de psicoeducar y es hablar del tema, ¿sí? No solamente de que la palabra de Dios lo respalda, sino de que hay un tema que ha avanzado científicamente y que nos puede ayudar a entender qué está pasando. ¿Desde cuándo usted se siente así? ¿Qué situación pasó en su vida que lo llevó a sentirse así, que lo llevó a empezar a experimentar una tristeza profunda? Y quiero decirles que así usted identifique su desierto y diga, no sé, o sí, yo sé, hace tantos años cuando me sucedió esto. Quiero decirte que si ese es tu desierto, Dios quiere en ese desierto conocer tu corazón. De hecho, en Oseas hay una palabra hermosa que dice, te llevé al desierto y te enamoré. ¿Sí? Te volví a enamorar, ¿sí? Y es cuando vamos a esos momentos críticos de nuestra vida, Dios quiere saber qué haces tú si te alejas, si reniegas, si te enojas, si lo culpas, o si al contrario dices, yo me aferro a mi Dios, yo me aferro a sus promesas, yo me aferro a mi tabla, a mi roca, que es Cristo. Él también necesita saber si de verdad Él está llenando esos espacios en nosotros o no. Y nosotros tenemos que identificar y evaluar, bueno, ¿quién está llenando ese espacio, ese vacío con el que Dios me creó para ser llenado solo por Él? ¿Será la televisión? ¿Será la música? ¿Será el mundo?
Miren, ahí está la palabra en Oseas 2:14, que dice, pero yo la conquistaré. ¿Me la puedes colocar otro momentico, por favor? Me encanta esa palabra. Oseas 2:14. Pero yo la conquistaré de nuevo, la llevaré al desierto y allí le hablaré con ternura. Ese es Dios, esa es su grandeza, ese es su poder, que en los desiertos Él nos lleva a amarlo más, a enamorarnos más y a conocerlo más. El segundo punto es que nosotros no debemos de vivir por nuestro pasado. Tenemos que tomar la decisión, sea lo que sea la causa de esa depresión o de cualquier otro tipo de enfermedad, de soltar ese pasado, de renunciar a toda una mentalidad tal vez de víctima, de lo que me hicieron, de esa autocompasión, ¿sí? Hay que decidir que ese pasado ya no lo va a marcar a usted y a mí. Un tercer punto es, esto es una terapia de la gratitud. Las personas que sufren de depresión pareciera no ser gratas. ¿Por qué? Les digo pareciera porque yo he conocido personas muy de cerca con depresión fuerte y no es que no sean gratas, simplemente no tienen esa capacidad para mostrar esa gratitud porque no tienen el goce de ese momento, de ese día. Pero agradecer y hacer la terapia de agradecimiento todos los días en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de intimidad con Dios, en nuestro tiempo de oración, nos va a llevar a darnos cuenta de que tenemos más cosas buenas, más cosas que agradecer que aquellas cosas que nos entristecen. Y se va a volver un mecanismo de renovación de nuestra mente, se va a volver un hábito porque lo vamos a volver repetitivo y podemos transmitirlo a nuestros hijos, a nuestras generaciones, el acto de la gratitud. Gracias, Señor, por este sol, por esta luna, por el agua, por el techo, por la ropa, por la comida, por todo absolutamente lo que tenemos. Y se va a empezar a sentir que tiene un sentido de vida, un propósito de vida. En el cuarto punto está tener mucho cuidado con lo que escuchamos. ¿Qué voces estamos escuchando? Palabras necias, palabras de negativismo, música del pasado que recuerda tal vez dolores, tristezas, pérdidas, duelos, abandonos. Eso en el cerebro es automático. Es como que hundiésemos un botoncito y se disparan miles de pensamientos, luego emociones y luego conductas. Entonces hay que pararlo desde el primer pensamiento que llega de tristeza, de dolor, de angustia, de desesperanza. Y finalmente es importante en el quinto punto dar vida. Debemos dar vida con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de acercarnos a otro, con nuestro trabajo, con nuestra forma de compartir el evangelio, con lo que podamos dar vida, pero para poder dar vida nosotros tenemos que llenarnos del amor de Cristo, de su presencia, de lo que otros ven. Que lo que otros vean, perdón, sea esa vida, sea esa gracia que viene de parte de Dios. Y entender que no es una opción alejarnos de Dios, no es una opción. Tenemos que buscar su presencia y su presencia en cada uno de los escenarios. Definitivamente con esto concluimos que nuestro ayudador y nuestro sanador, que es nuestro Jehová Rafa, es nuestro Dios, el Dios todopoderoso y que está por encima de todo diagnóstico, de todo tratamiento, de toda circunstancia que podamos vivir en nuestra vida. Pero que es muy importante renovar nuestros pensamientos. Haz de cuenta como ese computador que nosotros tenemos y que a veces se sobrecarga de información y dice ya no tiene capacidad, ya no tiene memoria, ya no tiene espacio y hay que resetearlo. Asimismo debe ser nuestro cerebro. Empezar a resetear todos esos pensamientos negativos de dolor, de tristeza, para que podamos experimentar y vivir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y finalmente, hay
unas pequeñas cosas que son cotidianas, que yo les puedo dejar a ustedes como una forma de intervención que ustedes pueden hacer y prevención frente a cualquier caso de estado mental, depresivo, tristeza o ansiedad. Y número 1 está hacer ejercicio. El ejercicio definitivamente activa todos nuestros niveles de producción de serotonina y de todo lo que produce un bienestar a nivel físico, pero influye también en la parte mental. El ejercicio que usted puede hacer, la caminata, el cardio, moverse, ¿sí? Luego está la alimentación. La alimentación es fundamental, está directamente relacionada con la producción de serotonina. La alimentación, digamos que se mueve toda la parte de nuestro sistema digestivo y se dice que el 90% de la serotonina y de las defensas de nuestro cuerpo se forman en nuestro sistema digestivo. Si nos alimentamos mal, podemos estar echando la culpa a cualquier cosa a nivel espiritual, a nivel físico, lo que sea, pero si no estamos teniendo sabiduría para alimentarnos, estamos provocando algún tipo de enfermedad también a nivel de salud mental. Lo que pasa es que esto no se habla mucho porque lastimosamente para nuestro sistema es conveniente la enfermedad, ¿verdad? Entonces, definitivamente trabajar en nuestra alimentación saludable es primordial junto con el sueño. Tener un sueño reparador, tener un sueño tranquilo, tener un sueño que te pueda permitir esa relajación, definitivamente es muy importante. Estos 3 aspectos nos ayudan a prevenir e intervenir en estos casos de cualquier tipo de afectación a nivel de salud mental. Si estos 3 pasos se hacen, créame que usted va a empezar a vivir muy diferente y mucho mejor de lo que está pasando y no importa la edad. Y finalmente quiero contarles que si aún llevando estos pasos, esta información, usted está pasando por un momento de tristeza profunda, de dolor o con esta información simplemente se dio cuenta de que hay algo en su vida que no está funcionando bien en su mente, puede buscar ayuda profesional, pero hay que saber buscar ayuda donde usted sepa que ese profesional también va a ayudarle en su parte espiritual, también va a ayudarle en reforzar esos pensamientos acerca de la palabra de Dios. Y esa ayuda, que era lo que yo quería terminar en las diapositivas, definitivamente a partir de la pandemia pudo extenderse a todo el mundo, rompiendo las barreras de que tendremos que estar en el mismo país, en la misma ciudad para atenderlos. Se pueden hacer este tipo de atenciones e intervenciones de manera virtual. Y eso también está comprobado de que las personas pueden sobrepasar y pueden recibir un tipo de tratamiento profesional en este modo, digamos, virtual. Entonces, agradezco mucho su atención, espero que haya sido de completamente información para ustedes y le damos gracias a Dios por este tema. No sé si quiere alguien preguntar, aquí está el espacio para resolver cualquier duda. O se quedaron pensando. Bueno, muchas gracias, Karina. De verdad, muy interesante el tema. Si alguien quiere hablar, pues levante la manito, ya sabe que ese es el mecanismo más rápido, más fácil. Muchísimas gracias, Karina, Estelita, de verdad muy interesante el tema. Gracias por tu tiempo, Karina, y lo más lindo es poder explicar algo que es de la ciencia, una enfermedad que es real y poderlo explicar bajo la luz de la palabra de Dios es muy lindo. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, Nora. Flor Alba tiene la mano levantada. Buenas noches, Karina. Buenas noches. Una preguntita. ¿Una persona que por medicamentos puede sufrir de depresión? ¿Puede algún medicamento causarlo? Pues mira, dependiendo pues del tipo de medicamento, sí está interfiriendo en la producción
justamente esos neurotransmisores que favorecen la regulación en los estados de ánimo, es posible que sí. Ok, gracias. Sí, es que tengo un hermano y pues parece ser que es un medicamento el que le está causando ese. Y podrían de pronto probar con, digamos, una intervención un poco más natural, que es lo que les decía acerca de hacer ejercicio, porque, por ejemplo, cuando la persona camina, corre, hace algún tipo de movimiento en el cuerpo, eso funciona como un regulador fisiológico, es decir, va a ayudar a estabilizar y equilibrar las emociones porque el cuerpo necesita moverse, ¿sí? Entonces, puede ayudarle, además de una alimentación muy, muy sana, que favorezca sobre todo el uso de probióticos, también su estómago y el sueño reparador. Si estas tres áreas se intervienen y se pueden mantener en equilibrio, podrá ver como un mayor avance. Sí, de todas maneras, también quería decirles que en caso de que alguno de ustedes quiera como más información, pues yo sé que nuestra Karinita está disponible, ella trabaja también virtualmente, atiende consulta, entonces pues no está por demás decirles que pues el canal está abierto para en caso tal, yo les pueda también compartir y puedan entonces hacer de pronto una consulta con Cari. Tiene las dos cosas, tiene el conocimiento y tiene esa bondad y ese amor de Dios que es tan lindo para nosotros. Claro que sí, con mucho gusto. Es posible que por aquí nos digas, Karina, o por el privado, nos digas qué precio tiene una consulta virtual contigo. Sí, claro, por el privado yo les puedo mandar toda la información. Estelita, tú tienes el privado, ¿cierto? El de consulta. O si no, igual yo ahorita te lo envío por acá y por ahí automáticamente va a aparecer toda la información al respecto. Perfecto. Ok, gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, Karina. Con mucho gusto, Flor. Es un placer y de verdad para mí es un honor y es un privilegio poder estar aquí con ustedes y compartir temas como este, que a veces es duro de entender a nuestra mente, pero definitivamente necesitamos estar informados. Sí. Muchas gracias, bendiciones. Con mucho gusto, Dios los bendiga, que tengan una Amén. excelente noche. Gracias. Muchas gracias, bendiciones. Muy Mucho interesante. aprendizaje, mucho Gracias. aprendizaje en esa enseñanza, en esa exposición que nos hizo la señora Karina. Dios la bendiga. Amén, amén. Gracias a todas y a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Con mucho gusto, Joana, Shirley, Flor, Lady. Muchas gracias, Isabel. Karina. Con mucho gusto, Olivia. Y a 18 más y a otros que no conozco. Chao. Bendiciones para todos. Feliz noche. Dios los bendiga. Chao, esté lista. Feliz noche. Gracias. Gracias a todos, muy amables. Hasta luego, con Gustavo, con mucho gusto. Bueno, chaito. Bendiciones, gracias. Bueno, amigos, esta segunda parte de nuestra reunión corresponde a un programa que hemos venido adelantando de sanidad integral. Entonces, pues todos son bienvenidos. La palabra ahorita se la damos a Ferney, quien ha sido nuestro líder y nos ha estado instruyendo en estos temas tan importantes también. Entonces, los que tengan a bien quedarse aquí, bienvenidos. Bienvenido, Ferney. Espero que hayas disfrutado tiempo de vacaciones por allí, por acá. Hola, buenas noches. Sí, gracias a Dios, ya estamos en Cali nuevamente.
2 meses fuera de casa, pero bueno, aquí estamos firmes. Y anoche a medianoche, esta mañana tuve que madrugar como a las 5:30 a recoger a mi esposa, pero aquí estamos. Aquí Amén. estamos cumpliendo porque este tema de hoy es demasiado importante. Iniciamos con la adoración, por favor, y vamos a darle porque ya estamos 12 minutos retrasados. Dios bendice a mi familia. Dios, acuérdate de mí. Dios, mi familia te necesita. Dios, escucha este clamor, que nos amemos y nos unamos como hermanos, que mi familia se vuelva a ti, que olvidemos el rencor y lo pasado, que en cada familia podamos decir home sweet home. Sí, Señor. Oh Dios, bendice a mi familia. Dios, acuérdate de mí. Dios, mi familia te necesita. Dios, escucha este clamor, que nos amemos y nos unamos como hermanos, que mi familia, Dios, se vuelva a ti, que olvidemos el rencor y lo pasado, que en cada familia podamos decir home sweet home. Dios, ven y bendice a mi familia. Oh Dios, te lo pido, escucha este clamor. Dios, mi familia te necesita. Dios, escucha este clamor, que nos amemos y nos unamos como hermanos, que mi familia se vuelva a ti, y olvidemos el rencor y lo pasado, que en cada familia podamos decir que nos amemos y nos unamos como hermanos. Oh, que mi familia, Dios, se vuelva a ti, que olvidemos el rencor y lo pasado, que en cada familia podamos decir home sweet home. Que Dios bendiga a todas
las familias del mundo. Bueno, yo creo que ya la letra de esta hermosa canción deja claro. La pregunta que surge cuando uno escucha esta hermosa canción es, si yo le pido a Dios que bendiga a mi familia, la pregunta es, ¿yo soy una bendición para mi familia? Yo como hombre, como esposo, como padre, como hijo, como hermano, ¿soy una bendición para mi familia? Como mujer, como esposa, como madre, como hija, ¿eres una bendición para tu familia? Para nadie es un secreto que cada día la familia está siendo más dividida, divorcios uno tras otro y cantidad de circunstancias